Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 de AM en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. Bien, y pues también saludo a los amigos que nos escuchen en Tantoyuca, Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Saludo con gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1, sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana, y a todos los amigos involucrados en este sector primario. Bien, José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés importante sobre la producción de mango, también el cuidado y el manejo que se le debe dar en vida y en anaquel. Así es, Armando, y para ello vamos a conversar unos instantes con el doctor Jorge Alberto Osuna. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Vamos hasta el campo experimental en Santiago Ixcuintla, allá en el estado de Nayarit, en donde vamos a platicar, me parece, de un asunto muy relevante en la producción de mango en la costa del Pacífico de la República Mexicana, y es que el INIFAP ha creado tecnología para poder determinar el grado de madurez del mango sin llevar a cabo técnicas intrusivas que puedan afectar a la producción. Doctor Osuna, muy buenos días y muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Hola, José Luis, muy buenos días. La verdad que es un placer poder estar con ustedes y escuchar que es una radio que la tenemos a nivel nacional. Es un gusto poder platicar con ustedes y poder compartir lo poquito que hemos aprendido en estos últimos 20 años. Gracias, doctor Osuna. Coméntele al auditorio en qué consiste esta tecnología que diseña INIFAP para determinar el grado de madurez de diferentes variedades de mango. Sí, mire, nosotros, para empezar, México es el primer país exportador de mango en el mundo. Es el cuarto, quinto lugar en producción, pero somos el primer lugar en exportación. Y tenemos principalmente Estados Unidos, Canadá, como nuestros mercados más fuertes. Esa cercanía que nosotros tenemos a nuestros mercados nos proporciona muchísimas ventajas en relación a otros países productores de mango, como por ejemplo Brasil, Perú, Ecuador, que están mucho más lejos del mercado y requieren hasta 3 semanas de traslado marítimo para llegar a los lugares de consumo. La gran ventaja que nosotros tenemos acá en México es que máximo en 5 días por carretera llegamos al mercado más distante de Estados Unidos. Entonces eso hace que nosotros podamos cosechar un mango en un grado mayor de madurez. ¿Qué quiere decir esto? El mango más rico que usted se puede comer es aquel que está a punto de caer del árbol porque ya está completamente maduro. Sin embargo, ese mango pues no lo podemos manipular. Por ejemplo, para Estados Unidos es obligatorio darle un tratamiento con agua caliente para evitar problemas de mosca de la fruta. Entonces tenemos que cosechar un mango fisiológicamente maduro. ¿Qué quiere decir esto en términos coloquiales? Un mango sazón. Y mientras más sazón sea ese mango, que aguante las condiciones de tratamiento hidrotérmico, que aguante las condiciones de empaque y que llegue al mercado justo como si lo estuviera usted cosechando prácticamente maduro del árbol. Entonces, esa es la gran ventaja que nosotros como productores de mango en el mundo
tenemos para llegar a nuestro mercado principal. Y con eso podemos nosotros llegar a el mango con la mejor calidad posible, haciendo que nuestros consumidores estén completamente satisfechos. Usted sabe que el latino y el asiático, y más ahora con el apoyo del National Mango Board, pues estamos incrementando el consumo de mango en Estados Unidos. Y quienes saben comer mango saben la delicia que es saborear un mango justo en su punto de madurez. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta tecnología que nos permite, a través de dos factores, sin destruir el fruto, poder llegar a ese grado de madurez donde podamos ofrecerle a nuestro cliente norteamericano el mango de la mejor calidad. ¿En qué consiste esto? Tenemos dos técnicas principales. Nosotros, por un lado, hemos determinado a través de varios años de trabajo en el campo, en condiciones de productores cooperantes, de los propios productores exportadores de mango, hemos generado la tecnología para decir: Ataulfo, Tommy, Ken, Kit, cualquiera de las principales variedades, ellas tienen un requerimiento de unidades calor. ¿Qué significa esto? Que desde flor plena hasta el momento de cosecha requieren una acumulación de unidades calor, una cantidad de energía que la podemos medir a través de un equipo que lo colocamos en el huerto y nos da con una exactitud tremenda las cantidades de unidades calor que requerimos para cada variedad. Por ejemplo, Ataulfo y Tommy Atkins requieren 1.600 unidades calor. Ken requiere 1.800 unidades calor y Kit requiere 2.200 unidades calor. Con ese valor nosotros podríamos ir a campo, muestrear frutos y decir de manera tradicional: yo corto el fruto, veo el color de la pulpa y saco el contenido de sólidos solubles y tengo un 95% de certeza de que ese fruto está listo para procesarlo, cosecharlo, procesarlo y enviarlo al mercado. Sin embargo, eso significa pues unas pérdidas hasta del 5% de lo que estamos vendiendo. Por ejemplo, para que se dé una idea, nosotros exportamos 300,000 toneladas al año al mercado de Estados Unidos y producimos en México más de 1 millón de toneladas. Imagínense el 5% de esas pérdidas. Entonces, últimamente hemos estado trabajando con un equipo que determina de manera no destructiva cuál es el contenido de materia seca y el contenido de sólidos solubles, que es equivalente a esas unidades calor que he mencionado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos al campo, verificamos que el equipo nos diga: este mango está listo, sin necesidad de destruirlo, lo podemos hacer en campo, lo hacemos en 20 segundos, ese es el tiempo que tarda el equipo en darnos la lectura de materia seca o grados BRIS, que ya nos indica que el fruto está en el grado de madurez requerido. Entonces, combinando la técnica de unidades calor acumuladas y el uso de un espectrómetro que se llama el F751, que nos da el contenido de materia seca y sólidos solubles sin destruir el fruto, donde tenemos una técnica que nos da un 99% de confianza en que el fruto está listo para cosecha. Y si ese fruto está
con las características de fisiológicamente maduro y el máximo de madurez que podemos llegar, nuestros consumidores en Estados Unidos van a estar 100% satisfechos del mango que están consumiendo. Y esa es la ventaja que nosotros como mexicanos le podemos tener en relación a los otros países productores. Imagínense de Brasil, que tarda 3 semanas para llegar. Ellos tienen que cosechar en un estado de madurez más bajo para que aguante ese proceso de cosecha, de tratamiento hidrotérmico, de traslado marino y llegar al mercado. Nosotros en máximo 5 días estamos con un fruto que está prácticamente recién cosechado del árbol y listo para comer. Doctor Jorge Alberto Osuna, Armando Soto, de estas variables dependientes, independientes, usted, materia seca, calor, esto nos va a dar también esa vida de anaquel en los diferentes mercados. Usted habla de 2 mercados, el norteamericano y el canadiense, pero nos puede dar también en mercados asiáticos como Japón. Claro que sí. Mire, nosotros cuando hablamos de mango, hablamos de un fruto climatérico. ¿Qué significa esto? Significa que es un fruto que si está fisiológicamente maduro, una vez que lo cosechemos de la planta madre, va a continuar su proceso de madurez para llegar al consumidor con todas las características deseables para el consumidor. Vamos hablando, por ejemplo, de un ataulfo. Un ataulfo se cosecha en 6 grados bris mínimo. Si ese ataulfo ya con 6 grados bris está en el mínimo de madurez fisiológica, al cosecharlo va a continuar su proceso de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Va a continuar, hay una hormona natural que se llama etileno que le dice al fruto, hey, te mando una señal y es tiempo de que cambies de color, es tiempo de que te pongas más dulce, es tiempo de que tu color de cáscara sea diferente. O sea, es el proceso de maduración, que si el fruto está fisiológicamente maduro cuando lo coseché, se va a dar ese proceso. Perdón, si doctor Osuna, Osuna, disculpe que lo interrumpa. Tenemos que hacer una pausa en Acústica Rural. Es momento de escuchar brevemente a nuestros patrocinadores y continuamos platicando de este importante tema. ¿Nos permite, por favor? Claro que sí. Gracias. Adelante. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio a través de las frecuencias de acústica en la República Mexicana, en televisión a través del canal 13.1, la gran cadena Albavisión y, por supuesto, en nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook como Acústica Noticias. Nosotros regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, estamos conversando con el doctor Jorge Alberto Osuna. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, allá en el campo experimental Santiago Ixcuintla, Nayarit. Estamos hablando de esta tecnología que diseñó el INIFAP, una tecnología no intrusiva para determinar el grado de madurez de diferentes variedades de mango. Doctor, antes de seguir adelante, coméntenle un poco al auditorio de Acústica Rural, sobre todo aquellos que no están familiarizados con términos como unidades de calor, ¿por qué son importantes? ¿Por qué es importante la materia seca en relación con los grados Brix? ¿Y por qué es importante medir los sólidos, los sólidos solubles? Ya nos puso usted unos ejemplos muy claros, pero para quien no está muy familiarizado con estos términos. Y seguimos hablando también del etileno. Primero, nosotros, el productor, normalmente dice, yo veo que mi árbol está floreciendo y dependiendo de la variedad, por ejemplo, si es ataulfo, en 100, 105 días va a estar listo para cosecha. Si es kit, que es el más tardío, me va a llevar entre 135 a 140 días después de floración. Pero ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Cada año decimos, este año es diferente al anterior. Y las unidades calor nos dan, independientemente de cómo sea la temperatura,
nos dan un valor que se ajusta exactamente a ese valor. ¿Qué quiere decir? Si yo requiero 1.600 unidades de calor, si es una temporada cálida, voy a requerir menos días para llegar a ese valor. Si es una temporada fresca, voy a requerir más días para llegar a ese valor. Entonces, las unidades de calor son independientes de la variación del clima desde floración hasta el momento de cosecha. Y yo puedo decir con certeza, puedo predecir desde 15, 20 días antes exactamente el momento de cosecha. De otra manera, yo digo, voy a cosechar a 110 días, voy a cosechar a 105 días, y es por eso que tengo que hacer muestreos destructivos para ver si mis grados bris y mi color de pulpa están al menos lo mínimo necesario. Entonces, ¿por qué tengo que medir grados bris y color de pulpa? Porque eso nos indica que el fruto está o no en madurez fisiológica. En términos coloquiales, si tengo un fruto tierno o tengo un fruto sazón. Un fruto tierno nunca va a llegar a mercado con las condiciones que el consumidor prefiere, y un fruto sazón sí lo va a hacer. Entonces, por eso es importante los sólidos solubles, porque es el dulzor que tiene el fruto, y depende si el momento más crítico es cuando yo decido cosechar. Si yo hice 3, 4 meses de trabajo, es más, de hecho, para una buena cosecha de mango, no hasta cosecha, hay que hacer cuando se termina la cosecha del año anterior, allí empezar todo lo que sería mi trabajo para volver a llegar a la cosecha del año siguiente. Entonces, si yo tengo una buena cantidad de grados bris al momento de la cosecha y lo cosecho en el momento preciso, voy a tener la máxima calidad a consumo, y por lo tanto también voy a tener la vida de anaquel que requiero. ¿En qué es lo que podemos hacer nosotros, que tenemos mercado tan cercano? Simplemente con un camión refrigerado, en 5 días llegamos a cualquier mercado de Estados Unidos sin problema. Si necesitamos mercados que requieran 15, 20, 25, 30 días, entonces tendríamos que utilizar algunas tecnologías adicionales. Refrigeración nos alcanza solamente para alrededor de 18 días. Después de 18 días con pura refrigeración no podemos detener el proceso de maduración del mango. El mango cambia de color, se ablanda, y un mango que llega al mercado ya con vire de color y blando tiene muchos problemas para venderse. El mango tiene que llegar firme y tiene que estar un periodo de 3-4 días para que se pueda mandar al minorista y pueda llegar al consumidor con las mejores condiciones. Entonces, la tecnología post cosecha, el primer punto es cuándo cosecho. Y después de eso, dependiendo de las necesidades del mercado, cuántos días le tengo que dar de vida de anaquel para llegar al mercado que me lo está solicitando. Por ejemplo, Japón. Japón pide el Ken, es la variedad preferida en Japón, que un solo mango, para que se den idea, un solo mango a nivel comercial para consumo puede valer $10. Y un mango que se entrega en una cajita especial puede valer hasta $80. Un mango Ken que tenga el chapeo, el rojo, el verde, el naranja, que eso significa los buenos deseos para que alguien que se está recuperando de una enfermedad, ese es un presente que significa eso: alíviate pronto, te queremos mucho, y puede llegar hasta valer $80 una sola pieza de mango. Pero eso lo tendríamos que mandar en avión, y en avión el costo es bastante alto. Si queremos llegar con mucho volumen,
tenemos que usar el transporte marino, que son 20, 25, 30 días, y para eso tenemos que usar otras tecnologías alternas. Les decía, el etileno es la hormona de maduración del mango. Y una vez que da la señal, ablándate, cambia de color, ponte de sabroso para que pueda ser consumido, nadie lo detiene. Entonces, hay alguna otra técnica que se llama bloqueador de la acción del etileno, que entonces le decimos al fruto, hey, tú tienes que llegar verde y firme a tu mercado destino, pero una vez que hagamos el corte de la cadena de frío, tú recibas el estímulo de etileno y se haga todo el proceso de maduración. Porque un mango verde, bueno, a excepción de a nosotros que nos gusta el pico de gallo con sal, limón y chilito, pues para mucha gente no es posible comer un mango verde. Entonces, esos consumidores prefieren mangos que estén justamente listos para comer, con su color, con sus grados bris, con su sabor, excelente. Ahora, sí, doctor, perdón que lo interrumpa. Ahora, coméntele al auditorio, este equipo que diseñó el INIFAP, ¿cómo funciona? ¿Cómo se evita el contacto destructivo con la fruta? Sí, nosotros, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Por un lado, trabajamos inicialmente con la técnica de unidades calor. Y nosotros, ¿qué decíamos? Si yo tengo un Ataulfo, voy a ver qué sucede a 1400, a 1500, a 1600 y a 1700 unidades calor. A cada uno de esas unidades calor le medimos cuál es el contenido de sólidos solubles inicial, cuál es el color de pulpa, cuál es la firmeza del fruto y cómo evolucionaba ese fruto para llegar a madurez de consumo. Pero todo eso lo teníamos que hacer de manera destructiva. Entonces, llegamos a la conclusión de que necesitábamos desarrollar un mecanismo donde además de tener ya las unidades calor, que tuviéramos un equipo que simplemente una especie de, vamos a decir, haciendo la analogía de un federal de caminos que está en la carretera con su pistolita y nos apunta y ahí dice, tú vienes a 120 kilómetros por hora y el límite es de 100. Entonces estás superando ese límite. En este caso, este equipo, haciendo la analogía con eso, es ver el contenido de materia seca sin destruir el fruto. Quiere decir que ya construimos un modelo donde tomamos frutos desde tiernos, más sazones, coloreados, y el equipo nos hace una especie de fotografía de esos 200 frutos que utilizamos. Y cuando le ponemos un fruto diferente, nos dice, este fruto equivale al fruto 180. ¿Qué quiere decir? Ese fruto 180 ya tiene tal cantidad de materia seca y tal cantidad de sólidos solubles. Está listo para consumo. Esa es la manera como el equipo trabaja, donde es un espectro, un rayo de luz que se manda al fruto, el fruto regresa la señal, el equipo la recibe, la convierte matemáticamente en un valor que nos da el contenido de materia seca. ¿Por qué el contenido de materia seca? Porque materia seca es todo lo que hay en el fruto menos el agua. Entonces es el valor que es lo más cercano a lo que sería la característica de sabor del fruto al momento del consumo, y la podemos medir al momento de la cosecha. Si nosotros tenemos, vamos a decir, yo en Tommy Atkins necesito 14% de materia seca.
Si tengo al menos 14% de materia seca, quiere decir que ese fruto me va a llegar a consumo con las mejores características de color, de sabor. El sabor final del fruto al momento del consumo está dado por la combinación que tenemos entre dulzor, sólidos solubles y la acidez. Y de hecho hay un valor que dice, si yo tengo tantos sólidos solubles y tanta acidez, tengo una relación de al menos 35. Si tengo de 35 hacia arriba, quiere decir que el sabor que el consumidor va a percibir de ese fruto va a ser el mejor posible. Si anda por abajo de 35, ese fruto no es tan apetecible para el consumidor. Y pues, sólidos solubles es la característica que, medida al momento de la cosecha, se refleja al momento del consumo. Pues doctor Jorge Alberto Osuna, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Pues al contrario, José Luis, les reitero, mi nombre es Jorge Alberto Osuna García, soy investigador del INIFAP en el campo experimental de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Gracias. Y me pueden encontrar en el correo oficial que es Osuna con S, osuna.jorgealberto@inifat.gov.mx. Sí, y en Face me pueden encontrar doctor, como muchas Jorge gracias. Alberto Osuna García. Gracias. Vamos a una pausa. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, a continuación vamos a platicar unos instantes con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, en torno a un tema importante, trascendente para los productores, la prospección comercial. Eric, muy buenos días, gusto en saludarte. Coméntale a nuestro auditorio qué debemos entender por prospección comercial y por qué es importante este término. Gracias por la invitación. Y bueno, debemos de entender por prospección comercial el acercamiento que tenemos con nuestros clientes compradores, con nuestro cliente final, y el cómo aprendemos y entendemos sus necesidades en cuanto a calidad, tiempos, presentación, precio y por qué estos precios. Y esa es parte de la prospección comercial. Es un trabajo que muchos agricultores desconocen, que no tienen información, que no tienen a veces, como se dice, las tablas para hacer esta actividad, y esta actividad permite precisamente colocar mejor nuestra producción, hacer una venta más a detalle, por así decirlo, con el cliente final, atendiendo sus necesidades, sus requerimientos y oportunidades de negocio en cuanto a precio, calidad y tiempos. Eric, Armando Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Si nos puedes platicar la finalidad de la prospección. Muchas veces uno como extensionista tiene que llevar de la mano al productor, darle a conocer la finalización de su producto, que le dé un valor agregado, pero hoy también que le des una etiqueta y un valor de marketing para poder llevar su producto a los mercados de la región o mercados dentro del estado. Sí, Armando, pues fíjate que es parte de un trabajo que está como una oportunidad en todo el agro mexicano, sobre todo con los pequeños productores, pequeños por el término de superficie. La verdad es que no se tiene a veces la información correcta en el momento correcto, en la situación correcta. Mucha gente produce y produce con muy buena calidad, pero como se dice, cojea del término relacionado a información respecto a cómo vender, con quién vender, en qué momento vender. Y eso es parte de la prospección comercial, entender dónde está el cliente, qué necesidades tiene, qué precios nos puede ofrecer, qué circunstancias nosotros le podemos dar en términos de calidad, presentación del producto, ya sea por kilo, por tara, por caja, costalado. Eso es lo que es prospección comercial. Y cuando nosotros hacemos prospección comercial, de alguna otra forma minimizamos la presencia de intermediarios o coyotes en la agricultura. Y de eso se trata la prospección comercial. Cómo yo, como agricultor, acerco mi producción
con el cliente final o el cliente que compra el volumen específico. Les pongo un caso, ahorita tenemos una necesidad de 90 toneladas de brócoli a la semana y no hay productor, al menos aquí en el centro del país, de los pequeños, que pueda abastecer de ese volumen en calidad, en tiempo y forma. Y esa es parte de la prospección comercial, buscar a otros agricultores que puedan en conjunto atender un volumen como el que acabo de mencionar. Eric, muchas veces el productor recurre a las redes sociales, a las aplicaciones dedicadas a la compraventa de productos agropecuarios. ¿Esto es prospección comercial? ¿Es suficiente para que un productor pueda colocar sus productos? Y háblanos un poco más de este esquema de asociatividad productiva para que si no tengo las 90 toneladas de brócoli que está demandando el mercado en este momento, a lo mejor puedo contribuir con 2 o 3 o 4, Eric. Es correcto. Fíjate que usar las redes sociales te permite darte a conocer. Pero cuando hablamos de volúmenes, de calidad, de tiempos, incluso de logística y de condiciones por las cuales se nos va a comprar el producto, no te lo ofrece una red social propiamente. Este aprendizaje lo adquieres en el momento que estás con el cliente, aprovechando a lo mejor la tecnología como esta videollamada, por ejemplo. Pero cuando tú te acercas al cliente ya de manera directa y escuchas de que requiere una presentación, un gramaje, un quilaje, un tonelaje específico en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, es cuando te enteras de que efectivamente si tienes 5 o 10 toneladas, no le vas a poder dar batalla, por así decirlo, ni la atención que este cliente merece. Y ahí es donde revierte importancia esta asociatividad comercial. No es una asociatividad para toda la vida, es comercial, donde yo contribuyo con 10, con 5, con 8, con 2 toneladas y lo que se pretende es atender al cliente y recibir un pago justo por mi producción, siempre y cuando sea en la calidad y en los tiempos que el cliente requiere. Yo creo que este último aspecto es muy importante, Eric, conocer, y ya lo has mencionado en varias ocasiones, cuáles son las necesidades específicas de cada productor y en ello va la calidad. Sí, es correcto. Fíjate que a veces se tiene una buena producción, pero no tienes la trazabilidad, aplicaste mal un agroquímico, aplicaste mal un producto y tu producción no puede ser comprada por los clientes porque tiene una contaminación, porque tiene presencia de un tóxico, etcétera. Entonces, parte de la prospección comercial es entender precisamente qué demanda el cliente y cómo atenderlo y cómo tengo que voltear a ver mi espacio de producción para hacer las mejores prácticas que me permitan presentarle un producto inocuo en el tiempo y con la calidad que demanda el cliente. Y créeme que cuando hacemos eso, estamos en posibilidades de ganar más por lo que producimos. Erin, entonces la prospección la puedo dar desde el momento que estoy iniciando a hacer mi proceso, llámese cultivo, llámese desarrollar una actividad pecuaria, tengo que tener mi prospección de esto, mi prospección en el mercado, mi prospección de una finalidad de mi producto y encontrar en esa prospección mi target de producto en cualquier mercado. Es correcto, la prospección comercial tiene que ser una práctica más, así como preparamos la tierra, tenemos que hacer prospección comercial, buscar al cliente, acordar precio, entender dónde está el cliente y de esa forma pues hacer toda la planificación para que al momento de la cosecha ya tengamos certeza de a quién le vamos a vender, a qué precio le vamos a vender y cuánto vamos a ganar por ese proceso que hicimos en donde invertimos tiempo para planear y para asegurarnos la comercialización. Esto no sucede con todos los agricultores y esa es la gran oportunidad para que cada vez más agricultores sepan hacer prospección comercial, busquen a otros productores con los que se comparte la misma problemática, que es vender a un buen precio en el momento correcto cuando sale nuestra cosecha. Y esa es una oportunidad en la cual pues hay mucho por recorrer. La verdad que no hay escuelas de negocios en México para agricultores. La comercialización, como se dice, se aprende a prueba y error. Y lo que no queremos aquí es precisamente cometer los mismos errores de otros ciclos y experiencias negativas donde el agricultor sale perdiendo por no tener un cliente asegurado
y recurre a los intermediarios que en la mayoría de las veces pues terminan pagándoles un precio abajo de lo que es el valor real de su producción. Y de eso se trata prospección, que nuestra producción sea reconocida con calidad, por la calidad que tiene y también por la oportunidad y por los servicios que lleva para hacerla llegar al cliente. Y un servicio puede ser la logística. Si necesito contratar un camión de 3 toneladas, un termoquín o un medio de transporte que me permita llegar con tiempo y forma a mi cliente. Eric, a este respecto, permíteme retomar dos conceptos que mencionamos anteriormente. Primero, hay lo que yo puedo llamar requisitos básicos, requisitos iniciales. Es decir, mi producción debe de tener calidad, debe de estar bajo esquemas de buenas prácticas agrícolas, fundamentos, no uso excesivo de agroquímicos, etcétera, etcétera. Y ya con este piso, como tú lo señalas, el cliente puede saber de mi calidad y de esta manera comienzo a satisfacer el mercado. Y otro punto, Eric, ¿la prospección comercial es únicamente para mercados nacionales o también se puede aplicar en mercados internacionales? Fíjate que es abierta, ¿no? De hecho, todas las actividades económicas de alguna otra forma hacen prospección comercial. En el caso de lo agrícola, es ideal que exista la prospección comercial hacia mercados fuera de México. Y la prospección es clave para asegurar precisamente el negocio. Entonces, la prospección no solo es para mercado nacional, es para todos los procesos comerciales del día a día. ¿Y hay diferencia entre una y otra prospección comercial? Es decir, ¿hay que usar las mismas herramientas, las mismas técnicas para buscar clientes aquí en el país o fuera de él? No, fíjate que sí tiene sus asegúnes, ¿no? Cuando nosotros atendemos, por ejemplo, a restaurantes, es un tipo de prospección comercial donde el acuerdo más va en calidad, en precio, en tiempos. Cuando atiendes a un cliente regional, por ejemplo, que estuviéramos vendiéndole frijol a la península de Yucatán, pues ahí hay una logística y hay que entender tiempos de cosecha, tiempos de traslado, el costo propiamente de la logística de mover nuestro producto, la facturación. Ahora muchas empresas nos piden el tema de que si le vendemos un producto agrícola, vaya facturado, y esa es parte también de entender la prospección, ¿no? Ok, mi cliente demanda factura, pues tengo que tener esta cuestión habilitada en términos fiscales para que yo pueda facturarle lo que él me compra. Y cuando hablamos de una prospección hacia el exterior, hacia mercados como Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes o cualquier otro país, pues hay que cumplir ciertas normatividades de inocuidad, de calidad y las propias reglas de cada país respecto al ingreso de productos agroalimentarios. Y ahí la prospección pues se vuelve un poco más compleja, pero hay una clave aquí. Si lo puede hacer un gran empresario agrícola, también lo puede hacer un pequeño productor agrícola que esté en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, en cualquier parte del país. Estos son procesos que se aprenden y la práctica hace al maestro. Y eso es lo que nosotros pretendemos cuando hablamos de prospección comercial. Que más agricultores conozcan y se sumen a estas dinámicas que nos permiten asegurar un ingreso objetivo a partir de lo que nosotros producimos en campo. Eric, bueno, lamentablemente a veces algunos productores no tienen conocimientos técnicos, digamos en el caso de los mercados internacionales, de todos estos requisitos que te está solicitando ese mercado, pero como tú lo señalas atinadamente, la práctica hace al maestro. Es correcto, y es parte de un aprendizaje que se va adquiriendo conforme a la práctica. Si a mí me demandan que el producto vaya libre de cualquier residuo de agroquímico, lo que tengo que voltear a ver es qué agroquímicos aplico en mi proceso productivo, qué agroquímicos tengo que eliminar y qué alternativas existen en el mercado para darle cumplimiento a este requerimiento internacional de mi cliente. Y es cambio en las prácticas que nosotros hacemos. Y una vez que las hacemos, se vuelven prácticamente el día a día en nuestras unidades de producción. Y ese es aprendizaje. ¿Nos permites unos segundos? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y seguimos conversando de prospección comercial. Adelante. Gracias. Vamos a una pausa. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural,
conversando con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola en torno a la prospección comercial. Eric, resaltar lo importante que es entonces conocer esquemas relacionados con la logística y conocer esquemas relacionados con las certificaciones internacionales y los requerimientos que solicitan otros países para que la producción mexicana pueda llegar a esos mercados y también abastecer adecuadamente a los mercados nacionales. Sí, totalmente de acuerdo. Entre más credenciales nosotros habilitemos, por así decirlo, en términos de la calidad de nuestra producción, va a ser más fácil que podamos colocar lo que producimos en cualquier parte del mundo. Y en el caso de México, pues entender también de que hay mercados específicos que te van a pagar calidad y que no necesariamente están en las centrales de abasto, pero que te demandan calidad, tiempo, una presentación, puntualidad, y eso es parte de la logística que hay que aprender, desde contratar el camión correcto, el termoquín, en el caso de los refrigerados, el seguro de tu mercancía, y de esa forma llegar al cliente de una manera puntual, como comentaba hace rato, y entendiendo las necesidades de nuestro cliente para que esta valorización económica de nuestra producción se dé como tal. Ya estamos en condiciones en México de vender calidad asociada a lo que producimos en campo, ¿no? Ahora, Eric, por otra parte, y bueno, ya tenemos los aspectos más importantes de la prospección comercial, pero coméntanos algo que me diste a conocer hace unos instantes. En estos últimos días, el estado de Hidalgo y parte de la región centro del país ha estado atravesando por condiciones de temperaturas elevadas muy importantes. Coméntanos más al respecto, qué está ocurriendo, a cuánto está subiendo el termómetro y qué consecuencias podría tener esta situación. Sí, fíjate que pues lo estamos viviendo. El día de ayer yo estuve en Morelos y estábamos a casi a 40 grados en la zona de Jiutepec. El día de hoy me encuentro aquí en la entrada del Valle del Mezquital y el termómetro casi marca 33 grados. Entonces, en el caso de un valle alto como en donde estoy ahorita, podemos hablar de que hay un golpe de calor y lo que se está produciendo, que se siembra aquí tradicionalmente, que es maíz de riego en condiciones de aguas negras, pues bueno, está sufriendo un golpe de calor el cultivo y eso nos va a repercutir en, si no tenemos los debidos cuidados en este momento, en mermas en nuestra producción. Mucho del elote futuro está ahorita desarrollándose, está giloteando, entonces esa pérdida de humedad que pueda tener el cultivo va a repercutir en el volumen que vamos a cosechar. Es importante que cuando los productores en un valle central, en un valle alto como el caso de esta zona, volteen a ver el tema de aminoácidos, inductores de desarrollo para contrarrestar este efecto de lo que son los golpes de calor. En este momento les puedo platicar que estamos viviendo un golpe de calor y que va a afectar a la alfalfa, al maíz y hasta la cebada, ¿no? En el caso de los llanos de Apan. Y Eric, ¿qué pueden hacer los productores ante esta situación? Bueno, sobre todo aquellos que ya sembraron, porque en otras regiones me imagino que todavía no empieza esta etapa, apenas están muchos preparando el terreno para el ciclo primavera-verano. Sí, mira, en el caso de los que ya sembraron y que tienen la posibilidad de regar, pues bueno, tienen que voltear a ver aminoácidos, inductores de desarrollo para contrarrestar estos golpes de calor. Y efectivamente, como tú bien comentas, al menos de este lado de Hidalgo, Estado de México, no se ha sembrado porque las lluvias no tienen para cuándo. Y eso también nos va a pegar. Esperemos que llueva pronto. La verdad es que checando el meteorológico en la mañana y algunos reportes de Estados Unidos, no hay visualización de lluvia, al menos en las próximas 3 semanas, para acá, para el centro del país. Espero equivocarme, pero eso es lo que dicen las estadísticas y las proyecciones. Sí, y bueno, entonces pues prepararse lo mejor posible y como tú lo señalas, consultar frecuentemente los pronósticos meteorológicos. Es correcto, y buscar alternativas que me permitan contrarrestar estos golpes de calor, porque al final del día a lo mejor tú sientes calor y dices, bueno, pues me baño y listo, pero en el caso de un cultivo
hay un efecto que es una merma en la cosecha al final del día por estos efectos, estrés hídrico del propio cultivo, y una forma pues es aplicar aminoácidos, inductores de desarrollo para contrarrestar este fenómeno provocado por el calor. En el caso de la producción pecuaria, en el caso de los animales, también se ven afectados por esta situación. ¿Qué pueden hacer los productores pecuarios? Mira, pues ahí es muy importante la parte de nutrición. En el caso de, por ejemplo, la producción de leche, es importante no cambiar la calidad del silo, porque si cambiamos la calidad del silo, vamos a tener una merma en la producción de leche. Y en el caso de carne, pues buscar que el ganado esté en la sombra, procurarle una fuente de abrevadero, y bueno, eso es lo que puede hacerse en este momento sin recurrir en una gran inversión. Porque al final del día puedes construir una galera, puedes construir algo que permita que el ganado esté en la sombra, pero tiene un costo financiero. Entonces recurramos a la sabiduría ancestral, ¿no? Resguardemos al ganado en la sombra, evitemos ciertas horas en donde el ganado pueda salir a pastar, y de esa forma pues minimizar impactos en la producción. Yo no soy especialista en la cuestión pecuaria, pero he aprendido mucho andando en campo. En el pasado reciente, ¿tú recuerdas condiciones similares en la región del Valle del Mezquital, Valles Centrales, condiciones similares a las de este 2022? Fíjate que por 2012 tuvimos algo similar, que no fue tan grave aquí, pero que sí se vio como significativo en el noroeste del país. De hecho, en Sinaloa 2013 tuvo que volver a resembrar, ¿no? Y eso es parte importante de entender esta situación climática, y al final del día, pues, lidiar con eso. Al final del día tenemos que lidiar con eso como agricultores. Entonces, ¿estamos ante una situación que podríamos calificar de inédita? Sí, y que la tenemos que identificar como parte de lo que se llama cambio climático. Y tenemos que hacer pues cosas diferentes, como lo que es la cosecha y el almacenamiento de agua, en el caso de ganadería, en el caso de agricultura, hacer un uso integral del agua a la medida de lo posible, invertir en sistemas de riego. Yo creo que ese es el futuro que nos depara. Espero equivocarme, pero todo parece indicar que el problema del agua cada vez es más grande. Recordemos que hay estados como Nuevo León que tiene ya una declaratoria de crisis hídrica, y entonces pues tenemos que hacer lo posible desde nuestros espacios de producción por hacer cosas diferentes para atender la problemática que se viene a futuro con el tema del calor, del estrés hídrico y la falta de agua. Para algunos cultivos tradicionales, ¿es momento de pensar ya en la reconversión, migrar hacia otros cultivos? Sí, en parte sí está en las posibilidades del agricultor voltear a ver otros cultivos que no demanden tanta agua, ¿no? Entonces eso es una alternativa, o usar alguna semilla, algún material que sea resistente a la sequía, al estrés hídrico. Existe investigación, existen materiales, y no necesariamente son semillas transgénicas o híbridas. Existe esta particularidad, y voltear a ver otras prácticas como el dejar rastrojo, por ejemplo. Cuando yo dejo mantillo o rastrojo en mi predio, de alguna otra forma mantengo una cubierta sobre el terreno, y esa cubierta me mantiene hasta cierto momento humedad que puede disponer mi cultivo para estas situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Pues Eric Gordillo, muchas gracias por hablarnos de prospección comercial. Yo creo que tenemos los elementos más importantes en torno a este tema, y bueno, pues contigo estaremos atentos para ver qué es lo que ocurre en esa zona de la República Mexicana. Yo imagino que otros estados cercanos, Puebla, Tlaxcala, la región norte de Hidalgo, Veracruz, están pasando por las mismas condiciones, independientemente de Querétaro, San Luis Potosí, Bajío, Guanajuato, etcétera. Sí, pues es una realidad y no nos lo vamos a quitar de encima, al menos hasta pasado abril. Y bueno, yo agradezco muchísimo que me permitan conversar con el auditorio, pues las experiencias que vivimos desde campo. Gracias, Eric. Hasta pronto, un saludo. Hasta luego, buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted lo relacionado con esta cuestión importante, la prospección comercial, Armando, y quiero destacar que no es un aspecto que se deba de ejecutar lo mismo para satisfacer
un mercado de restaurantes, un mercado nacional o un mercado internacional. Hay que especializarse, Armando. Así es, José Luis, una planificación, yo creo que es la más importante, la planificación de lo que vayas a hacer dentro del campo, en la producción agrícola, en la producción ganadera, conocer todo lo que tienes tú a la mano para poder desarrollar. Aquí Eric nos comentaba un ejemplo el agua, ¿no? La falta de agua, el estrés hídrico, ¿qué vamos a hacer si nosotros cultivamos antes de que haya humedad en el ambiente? ¿Y cuáles van a ser nuestras repercusiones? Entonces ahí tenemos una perspectiva de nuestro producto, y entonces prospectar nuestro producto, de tener todos los elementos que nos sean pues beneficiosos a lo que vamos a hacer. Y también interesante, Armando, lo que conversamos con el doctor Osuna del INIFAP allá en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el sentido de esta tecnología para identificar sin dañar la fruta el grado de madurez del mango, tomando en cuenta la cantidad de masa seca. De materia seca, es lo que se refiere ahí, la materia seca, los índices de calor que se tienen, o sí, de calor dentro de los frutos, y es conocer con este dispositivo, conocer esas variantes dependientes e independientes del trabajo que se está haciendo, del trabajo de investigación en la forma para hacer este equipo y conocer los de los frutos, su materia seca y su grado de radiación o calor que tiene cada fruto sin dañar al producto. Y es que estamos hablando de que en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, una región amplísima productora de mango. Hay que recordar que en el caso del Soconusco, en la frontera entre Guatemala y México, el mango Ataulfo tiene denominación de origen, Armando. Por lo tanto, es importante cuidar esta producción e incorporarle cada vez mayor tecnología. Así es, José Luis. Tenemos más de 2 millones de toneladas que se produjeron 2022, el 2021 de fruto de las diferentes variedades que hay de mango, y esto pues también da los trabajos que se hacen en las instituciones para no maltratar este fruto, y con medio de dispositivos conocer con certeza el mango, el tiempo que puede permanecer en estantería o en stock de producción. Y pues estos van a los mercados internacionales, José Luis, de ese mango que requieren los norteamericanos, los japoneses u otros países. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y queremos agradecer, como siempre, la valiosa asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Recuerde, estamos en radio a través de las frecuencias de Grupo Acústic, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en televisión abierta en el sur-sureste, en el nororiente de México, en algunos estados del centro, a través del canal 13.1 de Albavisión, y claro, en nuestras redes sociales como Acústica Noticias. Muchas gracias y que tenga usted excelente día.